Siempre que uno piensa en Suiza es fácil pensar en comida y especialmente en chocolate. Así que no nos podíamos ir de aquí sin mostrarles una experiencia cargada de chocolate. Bienvenidos a la fábrica de Lindel en Zúrich. La Casa del Chocolate queda en Zúrich, en Suiza. Y al ingresar a este lugar encontramos esta increíble fuente de chocolate. Y sí, es chocolate real. En esta parte van a tener este aparatico que es para tener su audioguía en diferentes idiomas. Lo cogen y aquí van a seleccionar el idioma que ustedes van a querer. En este caso vamos a hacer en español. Y ahí ella empieza a hablarles todo el recorrido. Vamos a empezar en este momento por la zona de cómo se cultiva el cacao para entender cómo llega todo el proceso del chocolate. Entremos a la selva. Acá van a ver que normalmente el cacao se cultiva especialmente en la zona del Ecuador, donde existe la humedad, el calor y la lluvia. Es el mejor medio ambiente para que el chocolate, el cacao se pueda desarrollar. Y existen diferentes variantes de la fruta de cacao, del fruto del cacao, y eso le da diferentes sabores. Además de esto, es una planta que necesita estar cubierta del sol, que no le dé el sol directo. Entonces, por eso en las plantaciones, además del cacao, cultivan, por ejemplo, mango, que suba más allá de la planta del cacao para cubrirlo del sol. En toda esta primera parte nos muestran cómo se cultiva el cacao, cómo se hace todo el proceso para llegar hasta el envío a Europa. Hablamos del cultivo, luego hablamos de la fermentación, y en la fermentación vemos cómo cuando abren el fruto encontramos este tipo de fruta. Después se pasa un momento a que se fermente y luego se pasa a la parte donde ya el fruto está completamente seco. Lo fermentan normalmente en unas hojas como estas, que vienen a ser las hojas como de plátano, y una vez que está así, lo pasan a un lugar donde lo mueven y lo mueven para que se seque completamente, no desarrolle hongos, no desarrolle moho, y por el contrario sea de mejor calidad, porque es en ese momento en el que toma el aroma y el mejor sabor de chocolate. Hay que tener en cuenta que este es un proceso manual desde el principio hasta el final, porque la planta no florece, no da fruto normalmente al mismo tiempo. Hay algunos frutos que maduran más rápido que otros, entonces ellos tienen que elegir manualmente el fruto que ya está maduro para hacerlo. Después igualmente a mano le quitan el fruto por dentro, las semillas, que es lo que van a secar. Al final estas semillas como tal, lo que se convierte después en chocolate son semillas muertas que si al final se sembraran no volverían a generar algún tipo de árbol, de planta, y antes de poderlos enviar a Europa para tratarlos, los verifican la calidad de y ahí sí los meten en sacos de lona para enviarlos a Europa y para que sean tratados y tener el chocolate suizo. El cacao es también considerado como el alimento de los dioses. Todo empezó en la cultura maya, donde tenían el cacao como su bebida. Además de ser una bebida que daba energía, lo que hacían era que les ayudaba para las enfermedades, para todas las cosas así. También hacían intercambio de cacao por productos o por alimentos, como por ejemplo el conejo. Entonces era una forma como de negociación entre esta cultura. Después de eso, lo que pasó fue que los europeos, especialmente los españoles, cuando conquistaron México, llegaron a México, lo que hicieron fue que ellos llegaron y les dieron esta bebida, la cual les gustó, pero les pareció un poco amarga. Entonces, a su gusto empezaron a agregarle cosas, agregarle especias, agregarle dulce, azúcar, para generar el chocolate que hoy en día se parece un poquito más al que tomamos. Fue ahí cuando Bartolomé de las Casas llevó esta bebida a Europa. Era un sacerdote, la llevó a Europa, la llevó a España y empezó a darla a degustar a las personas como de la alta sociedad. Entonces se convirtió en una bebida de élite, que lo tomaban solo las personas que tenían mucho dinero, porque era muy costosa.
Sin embargo, hay que decir que él lo llevó al principio en regalo al príncipe de España, pero mucha gente pensaba que no era una bebida muy rica, era amarga y que pensaban que era una bebida para dársela a los cerdos. Sin embargo, a pesar de eso, se volvió tan popular que llegó a toda Europa. Bueno, los príncipes y los duques y todo eso lo tomaban al desayuno, como nosotros lo conocemos, el chocolate en la cama, se los llevaban y se los daban. O también se tomaban los clubes como de alta sociedad. Estos clubes empezaron sobre todo en Inglaterra y fue allí donde se empezó a hablar de política, a hablar de otras cosas y se empezó a tener en cuenta el chocolate como un tema también de seducción. Poco a poco los portugueses empezaron a plantar este árbol en África y fue ahí donde el costo empezó a bajar. Ya no era tan costoso plantarlo y producirlo, entonces se empezó a generar esta producción en diferentes partes y así fue que empezó a venderse, por ejemplo, en las ferias y todo esto como una bebida más típica y más para el pueblo. Y en general fue porque también con la revolución industrial se dejó de hacer muchas cosas de manera manual y se creó la prensa de manteca de cacao y esto ahorró mucho tiempo y hizo que se pudiera producir en gran cantidad el chocolate. También los europeos vieron como los mayas que esta bebida, además de dar energía, lo que hacía era cuidar su salud y ayudar para algunas enfermedades que habían. Entonces lo tomaban también como una bebida milagrosa. En esta parte vamos a encontrar un poco de la historia de cómo se volvió Suiza la casa del chocolate. Y vemos cómo se implantó la primera empresa de chocolates en 1880 aproximadamente. Y allí se empezó a generar todo el comercio del chocolate en Suiza. Es aquí en Suiza donde se creó el primer chocolate con leche. En general todo se dio porque en el barrio de Nestlé, el señor Nestlé, y de ahí viene la marca, era un señor que empezó a trabajar con la leche. Antes la leche no se podía transportar grandes distancias y por eso se creó la leche condensada. La leche condensada podía durar más tiempo y así podía ser transportada. Se transportó para generar algunos alimentos para niños y una persona decidió hacer un experimento para probar el chocolate con esta leche condensada. Fue ahí que nació el chocolate con leche, fue en Suiza y por eso pues también es que es muy conocido aquí el tema del chocolate. Aunque las plantaciones de cacao no estén acá, por eso es que se conoce a Suiza como el país del chocolate. Pero ustedes se preguntarán por qué Lindor es una marca tan conocida en tema del chocolate. Y es porque Rodolf Lindt fue el creador del chocolate como lo conocemos hoy en día, que es el chocolate fondant. Antes de eso el chocolate era duro, no tenía como esa suavidad, era como muy polvoroso. Entonces él quería revolucionar este tema del chocolate y por eso fue que con su hermano, con la ayuda de su hermano, él le dio la idea como que tenía que agregarle un poco de líquido a su chocolate para que fuera un poco más fondante. Sin embargo dicen que fue algo fortuito porque hay una leyenda que dice que fue que gracias a que él dejó las máquinas trabajando durante el fin de semana sin darse cuenta, cuando volvió el lunes y se dio cuenta, él pensaba que iba a estar todo acabado, quemado, y cuando se dio cuenta, probó y se dio cuenta que había logrado el chocolate tan delicioso y fue quien lo llamó chocolate. Entonces fue con esta máquina que se llama la concha que empezó a generar este chocolate. Entonces es por eso que aquí donde estamos es que se fabrican los chocolates más lujosos, más prestigiosos de todo el mundo. Hay que tener en cuenta otra cosa y que logras entender después de varios recorridos y es que se tiene en cuenta a Suiza como chocolate, la relación entre Suiza y chocolate a partir del siglo XIX. Antes nadie pensaba en Suiza cuando era el chocolate y todo esto se dio gracias a muchas invenciones que se dieron con el cacao, que viene de otros lugares, pero aquí fue donde en general hicieron esas modificaciones. De allí salen nombres como Nestlé, como Lindt, entre otros, donde se empezó a hacer publicidad, se empezó a crear el chocolate con leche y se creó el chocolate fondant como lo conocemos hoy en día. Fue por eso que, por ejemplo, Suchard, que era un maestro del marketing, fue el que empezó a generar campañas de publicidad para hacer que se asociara Suiza con el chocolate. Entonces en sus empaques, por ejemplo, ponía el San Bernardo, que es un icono de Suiza, las montañas suizas, y la gente empezó a asociar estas dos cosas como algo de prestigio y pues a Suiza con el chocolate.
Aquí en esta parte se hace un recorrido a través de los años de cómo se fue desarrollando el chocolate, los empaques, hasta la actualidad. Los primeros que vimos fueron de 1920 hasta la actualidad. Y aquí en esta zona vamos a encontrar cómo producen el chocolate y vamos a poder degustar cada uno de ellos. En el proceso del chocolate empieza cuando se generan los frutos. Después de eso lo pasan por una parte donde empiezan a triturarlo. Después de triturarlo, la idea es hacerlo lo más pequeño que se pueda hasta llegar a tener un polvo. Y después del polvo lo que hace es mezclarlo hasta obtener el líquido, que es el que conocemos ahorita, con el cual se puede generar pues diferentes moldes con este chocolate. En esta parte vamos a encontrar diferentes barras donde nos va a mostrar la composición de cada uno de los chocolates. Así es como se hace el chocolate blanco: manteca de cacao, leche en polvo y azúcar. Aquí vemos masa de cacao, manteca de cacao, leche en polvo y azúcar. Este es el chocolate con leche. Este es un chocolate que tiene 70% de cacao y es una gran porción de cacao, que es mejor. Manteca de cacao, azúcar, y está el de 99% de cacao, que trae solo 1% de azúcar. Y ahora una de nuestras partes favoritas, la mejor de todas y la que nos va a encantar, y es degustar cada uno de los chocolates. Vamos a encontrar 3 fuentes donde vamos a poder degustar el chocolate blanco, el chocolate con leche y el chocolate negro. Así que pueden servirse todo lo que quiera. Hay cucharitas, hay servilletas, pero no hay agua, así que no se puede abusar. Así que cuéntenos en los comentarios cuál es su favorito, cuál prefieren ustedes. La fuente de chocolate blanco. Ay, Dios, echaste mucho. Blanco. Es delicioso. Delicioso. No, cortando porque igual es. Este es el negro, que es el 70% cacao. Está delicioso. Está bueno, no está tan amargo, la verdad. Esto está muy rico también. Diego se imaginaba que iba a ser súper amargo, pero está súper rico. Diego está haciendo un experimento, vamos a ver qué le sale de su experimento, y es que cogió de los 3 y te están mezclando. Son buenísimos. Queda muy rico. No es para diabéticos, por favor. No, ya un mes sin azúcar. Poder degustar diferentes tipos de chocolate, además de eso diferentes sabores. Entonces le van a agregar por ejemplo sabor a fresa, sabor a naranja, un poco más salados, canela, y la idea es que ustedes vengan acá a estas cadenas, ponen ponen la mano y les va a salir un pedacito de chocolate. Muy bien, segunda vez. ¿Qué hace? Se me cae. Esto me parece muy rico. La cosa de la idea es que ustedes lo velan, lo miren. Antes de decirte qué es, Roquitas dice qué aroma es, qué sabor. Pero la idea está bien en qué es. Escucharlo, porque dicen que hay que escucharlo. Dicen que el chocolate fino es el que es crujiente, entonces cuando lo rompen o cuando lo muerden tiene que ser
sal. Somos muy duros, muy fuertes. Somos muy duros, pero no, así no me gusta. Paso. Siguiente. Ahora ya me toca. ¿Listo? A las 3 y lo dice de una. Naranja. Naranja tiene como esperando de la cáscara, se me hace. Naranja y es negro también. Chocolate negro. Con naranja. Tal como nos vieron, somos muy duros. Normalmente Diego deja caer 20 y después sí coge el de él. Un mes sin azúcar. La idea es dejar derretir el chocolate para comerlo y degustarlo y sacar todos sus aromas, sus sabores. Este no me gusta. Es chocolate negro, re negro. No, no está re negro. Eso sí me gustó. Pero yo creo que es solo chocolate negro, ¿no? 70% de chocolate negro, o sea, de cacao. Tiene una amarga. No, No me gustó. no más que amargo, tiene sal también. Vamos a mirar qué es porque no sé. Tiene sal, pero es mucho. Chocolate negro con sal marina. Bueno, y así hay muchos otros sabores que le agregan, frutales, canela, pimienta. Alrededor van a encontrar muchos de esos y pueden olerlos, acercarse y olerlos para saber también cómo cambiaría eso en el chocolate. En esa parte van a encontrar todo el tema de la publicidad que le hacen al chocolate, entonces van a ver las campañas de publicidad, van a ver los comerciales que hacen desde los años en los que empezó pues a distribuirse como con fuerza hasta el día de hoy. Y en esta parte encontramos todo lo que hacen fundaciones y eso de donde se cultiva el chocolate. Sobre todo aquí Links ayuda a Ghana bastante. Aquí van a poderse tomar fotos. Mírenos, ahí estamos. Fotos que van a poder después descargar, obviamente. Van a haber bastantes dulces de los que son como bombones y vamos a poder tomar cuantos queramos. Este es el normal. Este es el que tiene stracciatella. Este es el chocolate blanco. Este tiene coco. Este tiene sal y caramelo. Este es el de crema con fresa. Creo que es nuestro preferido. Este no le gusta a Diego. 60% cacao y 70% de cacao. ¿Cuál prefieren de estos? ¿Cuál es su preferido? Miren cómo salimos llenos de chocolate. ¿Alguna vez habían visto una fuente de chocolate tan grande, tan alta? Como si fuera poco chocolate, al final del tour con su ticket van a poder tener detallitos.
Y si te gustó la visita cargada de chocolate y aún quieres más, puedes visitar la tienda en donde encontrarás estos mismos chocolates e inclusive otros de edición limitada, para que los lleves de recuerdo y continúes deleitándote con los chocolates lindos. Como les dijimos en nuestro anterior video, que se los dejamos aquí si no lo vieron, una de las cosas infaltables que deben hacer es hacer un crucero por el lago. Por eso es que nosotros decidimos venir en tren y devolvernos en el crucero. Pero ustedes también pueden hacerlo viniendo hacia la chocolatería. Entonces es una forma de matar dos pájaros de un solo tiro. Así vienen a la chocolatería y de paso tienen el crucero. Esperamos que les haya gustado muchísimo como a nosotros los chocolates, la chocolatería, la fábrica, todo lo que vieron. Y recuerden suscribirse a nuestro canal si no lo están ya. Déjenos todos sus comentarios, escríbanos y gracias por estar con nosotros.